Bien, la bendita palabra de nuestro Dios, aquí en esta parte escritural, el apóstol Pablo, allí escribía esta carta, ahí donde estaba en la prisión, pero ahí él vemos en su parte escritural que Pablo y Timoteo dice que son siervos ¿de quién? De Jesucristo, dice. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí Pablo está hablando en esta parte escritural diciendo siervos de Jesucristo. Pero de acuerdo a la parte escritural, de acuerdo a la Biblia, nos muestra que hay tres tipos de siervos, y siervo quiere decir esclavo. Y cuando vemos aquí que Pablo se está refiriendo a siervos, pero lo está refiriendo que son esclavos, en otras palabras, ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Y a través de esta parte escritural nos damos cuenta que un esclavo es todo aquel que presta un servicio en el cual pues no tiene voz, no tiene voto, y él sirve a su amo en las tareas encomendadas. Y a través de todo esto podemos ver en la Biblia que nos recordemos quiénes eran los esclavos. Y decíamos que había tres clases de esclavos. Uno de ellos recordamos en la Biblia que nos habla de José. ¿Qué hicieron sus hermanos con José? Dice que lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto y posteriormente ellos lo vendieron a Potifar. Lo vendieron, pero para prestar un servicio físico, un trabajo en el cual iba a estar ahí, estar en servidumbre. Ahí va a estar José. Y conocemos ese tipo de esclavos. Pero la palabra de Dios también nos muestra que hay más esclavos. Esclavos que son de Dios y esclavos que son de Satanás. Aquí en primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice su palabra: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Aquí vemos, unos son de Dios y otros ¿de quién son? Del mundo, ¿verdad? Y los que están bajo el mundo dicen que están bajo el maligno, bajo el maligno. Y vemos aquí que los esclavos anteriormente son comprados a un precio, pero vemos también Cristo, después de que somos creación de Él, Él nos hizo, pues nos compra, porque vemos ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Vemos aquí su palabra, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos, con vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Que son de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿verdad? ¿Cuál fue ese precio? Y vemos aquí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, vemos que nos dice su bendita palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Pero nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vemos aquí que dice que habéis sido comprados. ¿A qué fuimos comprados? A precio de sangre, el cual dice que fue en un madero, y así vemos cómo él pagó el precio por nosotros.
¿Para qué pagó ese precio? Porque aquí mismo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen libertad, o como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿verdad? Nos ha sacado de la esclavitud del pecado para que seamos libres, no para que sigamos pecando, ni tener un pretexto, ¿verdad? Sino dice, para ser siervos de Dios. Vemos aquí lo que nos dice su palabra, los que son de Dios y los que son, ¿qué? Del Satanás. Vemos a través de esto que en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales él dio, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezcan la luz del evangelio. Y aquí vemos una clase de esclavos que son para Satanás, pero unos esclavos que son para Dios, pero también hay unos esclavos que están para servidumbre, para las actividades físicas. Pero aquí Pablo nos está hablando y haciéndonos ver y haciéndonos notar en su bendita palabra, en su carta, y diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, nos ha hecho sus siervos con el propósito de servir, con el propósito de servir. Y cuando Pablo escribe esta parte, lo estaba haciendo para que sus hijos entiendan y tengan claro cuál es la posición del creyente. ¿Cuál es la posición del creyente? Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero perdemos nuestra identidad y decimos a quién servimos porque divagamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero Pablo diciendo, siervos de qué? De Jesucristo. Y un siervo, un esclavo, es aquel que está sujeto a la orden de su amo. Y Pablo escribe esto para que estemos conscientes cuál es nuestra posición como creyentes, que tenemos que tener una relación espiritual bien definida con nuestro Dios por medio de Cristo para el servicio. Por eso vemos aquí, si a todos los santos en Cristo Jesús, dice que están ¿en dónde? En Filipos. Pero si le quitamos esto, para todos los santos que están o que son de la iglesia de Cristo, no se refiere a una denominación. Aquí vemos, estaba escribiendo Pablo a Filipos, pero en nuestros tiempos es para todo aquel que se dice ser hijo de Dios a través de su Hijo. A través de su Hijo Jesucristo, dice a todos los santos, ¿verdad? Porque vemos que Dios nos ha llamado, cuando dice que somos santos, somos apartados del pecado, somos apartados para Dios. Y cuando somos apartados para Dios, tenemos que estar conscientes qué posición tenemos como creyentes y a quién le servimos y cómo le servimos. Pablo estaba haciendo en estos dos, haciéndoles hincapié a esta iglesia de Filipos, a que hicieran conciencia, que recordaran que ellos eran siervos de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Siervos de Jesucristo. Y vemos aquí más adelante que dice con los obispos y diáconos, ¿verdad? Cuando vemos esto que obispos y diáconos, viene de la palabra griega diakonei, que quiere decir servir, que quiere decir asistir. Cuando vemos esta parte de diácono, Pablo refería estas palabras, pero no para
enfatizar quién tenía el mejor nombre, si era diácono, si era obispo, si era anciano. No se estaba refiriendo para establecer un nivel jerárquico para ver quién valía más y quién valía menos, sino lo estaba refiriendo porque aquel que se dice ser siervo de Cristo, es aquel que es un esclavo que únicamente recibe órdenes ¿de quién? De Dios. ¿Y cuáles son sus órdenes? Las vemos en su palabra, qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, porque vemos que un siervo es un esclavo que está para servir y asistir a quienes vuesos semejantes. Vemos aquí Pablo escribiendo eso con esa situación, hacía ver que éramos esclavos, que seamos obispos, pero para que recordáramos que nuestro servicio es para nuestro Dios. Y viendo esto, dice que era un servidor el nombre que se le daba para un oficio eclesiástico, o sea, un oficio dentro de la iglesia. Es el servicio que se tiene que dar. ¿Y quiénes eran los diáconos? ¿Quiénes eran aquellos obispos? Vemos ahí en Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 6, del 2 al 7, vemos como que su palabra que nos dice que aquí escogieron a 7 servidores, a 7 diáconos con sus ciertos requisitos que debían cumplir, un oficio que tenían que servir, ¿qué? Las mesas. Pablo no buscaba establecer un sistema jerárquico para ver quién era más y quién era menos, sino era un sistema para que hubiera una actitud de servicio, tanto el que estaba a mi lado, al que está a nuestro lado, al que está a la izquierda, a la derecha, que tiene un compromiso con nuestro Dios, tiene un compromiso de servir. No es más ni es menos porque se le ha encomendado que haga un servicio. Y con ese propósito, Pablo escribía y se refería a ellos siervos, que no perdieran esa parte de quién eran, siervos de Jesucristo. Dice, los creyentes son siervos para evangelizar y edificar el crecimiento de ¿qué? De su iglesia, pero no para una denominación, sino para la iglesia de Cristo. Los creyentes, todos los creyentes tenemos una encomienda que es servir en la evangelización para la edificación y crecimiento de la iglesia y el pueblo sea librado de la esclavitud del pecado. Todos nosotros tenemos una encomienda, un servicio que hacer. Y vemos que esto es, Pablo lo escribía esta parte diciéndole, siervos de ¿qué? De Jesucristo, siervos de Jesucristo. Y nos hace esa hincapié y a todos nosotros, esta parte escritural la debemos de tener presente siempre, que somos siervos de ¿quién? De Jesucristo, que debemos de recordar que nos ha llamado para algún servicio. Y muchas veces porque decimos, y pasa muchas veces en las iglesias, que queremos servir o alguien quiere servir, pero muchas veces hay en este servicio va muchas veces la parte de condición. Se piensa, a ver, ¿quién está al frente para poder servir? Y el servicio, hermanos, no es para el hombre, sino es para ¿quién? Para Dios. Para Dios se tienen que hacer las cosas y no ver el que está al frente, que quién está dirigiendo, sino únicamente sabemos, por eso Pablo escribía y enfatizaba que debemos de tener presente que somos siervos de Jesucristo, que somos esclavos de Jesucristo. Y le sigue diciendo, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracia y paz. También estas dos palabras muy importantes porque es un saludo típico, con la gracia. Para nosotros, gracia, dar gracias, pues vemos que estamos agradecidos por lo que se nos ha hecho, se nos ha dado o se nos ha prestado. Es un saludo típico y lo utilizaban mucho los gentiles, lo utilizaban los griegos, lo utilizaban los romanos en sus cartas, cuando los funcionarios lo utilizaban, esta parte de gracia. Pero independiente de todo esto, no es una parte como se ve superficial, sino Pablo lo estaba haciendo, tratando, enfatizando que se refería al amor inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno, del que ha sacado de la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos al servicio de Dios. Pablo estaba enfatizando el amor inmerecido que Dios en su plan, en sus planes a través de su Hijo, nos estaba dando. Ese favor siempre era el saludo. Es un saludo típico, ¿verdad? Gracias. Se utiliza, pero Pablo lo está enfatizando y tenerlo nosotros también presentes. Se trata del amor inmerecido que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos, aquellos que han rescatado del pecado. Pero también sigue diciendo, paz, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz, ¿verdad? La paz, otro saludo típico que utilizan mucho los judíos, pero también lo utilizan los cristianos. Esta parte se utiliza, Pablo lo estaba enfatizando, porque es una palabra que es superior sobre cualquier aflicción. Era una palabra superior para cualquier aflicción, sobre todo aquellos que son hijos de ¿quién? De Dios. Cuando Jesucristo fue crucificado, muchos de sus discípulos que estaban con él, ¿qué hicieron? Cada quien se fue por su lado. Tenían ese temor de que fueran a ser detenidos y que los fueran a golpear y que los fueran a crucificar. No tenían paz, estaban turbados. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, decía, ni tenga ¿qué? Miedo. Pero cuando vemos a Jesús en los tiempos de su crucifixión, no había paz en sus discípulos, no había paz en sus seguidores, estaban turbados, cada uno se escondía. Pero vemos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 19, nos dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, dice que estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, que allí donde estaban reunidos, las puertas estaban cerradas por temor a los judíos que los fueran a denunciar o los fueran a detener. Dice que ahí se apareció nuestro Señor Jesucristo y le dijo, en medio de ellos, paz a vosotros, diciéndoles paz a vosotros. Cuando Pablo les dice paz, esta palabra paz es una que debemos de tenerla presente, que a pesar de las aflicciones y de las situaciones que estemos pasando de necesidad, debe de haber paz. En el cristiano siempre debe de haber paz, porque sabemos que aunque no vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él está con nosotros en nuestras luchas, Él está con nosotros en nuestras necesidades, Él está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones y debe de haber paz. Es un saludo que se utilizaban los cristianos, pero nosotros los cristianos de hoy también lo debemos de recordar, pero esa paz verdadera que sobrepasa toda necesidad, que sobrepasa toda necesidad. Debemos de tener ¿qué? Paz
Hoy en nuestros tiempos sabemos cómo estaba pasando el mundo, nuestro país, vemos nuestra ciudad, vemos nuestra condición, pero en medio de todo esto debemos de tener paz, porque nuestra fe y nuestra confianza no está en el hombre, sino está en un Dios vivo, que Él no nos va a desamparar. Él siempre nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a consolar en medio de las tribulaciones. Recordemos estas palabras de paz. Paz a vosotros, porque decía nuestro Señor Jesucristo, la paz que da Dios a través de su Hijo no es como el mundo la da, sino como Dios. Y Dios es un Dios firme, es un Dios verdadero, es un Dios que cumple sus promesas. Estas palabras de paz sobrepasan toda necesidad, toda tribulación. Por eso vemos que cuando se les apareció a sus discípulos, les dijo, paz a vosotros. En otras palabras, ¿por qué huyen? ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué escapan si me tienen a mí? Y vemos que todo lo que Jesús dijo se cumplió. Hermanos, recordemos a través de Pablo estas palabras de que nos ha llamado a ser siervos, nos ha rescatado de ser siervos del mundo, esclavos del pecado. Ahora somos esclavos y siervos ¿de quién? De nuestro Dios, con un propósito para servirle a Él y cumplir sus promesas, sus palabras. Él las ha cumplido y las va a cumplir. Únicamente tenemos que nosotros permanecer firmes en Él. Y como dice su palabra, que debemos de tener paz en medio de la tribulación. Hermanos, pues este ha sido esta parte escritural, este corto mensaje, pero recordemos que en medio de todo está nuestro Señor Jesucristo. Así como estemos, vamos a darle gracias a nuestro Señor por sus palabras. Allá donde están, inclinen su rostro. Bendito Dios Todopoderoso, a ti la honra y la gloria, Señor. A través de estos dos versículos vemos, mi Dios, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu, escribía esta carta, Señor, a esta iglesia de Filipos, a los filipenses, con un propósito que recordaran que ellos son siervos de Jesucristo y que son llamados para servir solamente a nuestro Dios. Señor, aquí estamos, mi Dios, y estas palabras que sean para nosotros, que no es ahora para Filipos, pero ahora es para la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Somos nosotros, hermanos, somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos siempre ese entendimiento, ese recordatorio, Señor, para que tu palabra esté anclada en nuestro corazón y la pongamos por obra y no estemos tambaleando en el camino y decir, bueno, ¿a quién servimos? Y no estar viendo o condicionando tu trabajo si sabemos que viene de ti, tu palabra, tus mandamientos, tu consejo de servir. Nos has llamado a servir, mi Dios, para que la iglesia sea edificada y crezca. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga.